Bueno, a mí lo que primero me impresionó de la cocina italiana en Ecuador eran las cantidades que se servían de comida. El ecuatoriano come un plato de pasta grande porque en sí la dieta ecuatoriana lleva mucho volumen de carbohidrato, mucho arroz, mucha comida, le dan mucho interés al volumen de la comida, y con la pasta hicieron también eso, ¿no? Se fueron de los parámetros normales de lo que comería pasta un italiano. Yo tengo una mamá que es del sur de Italia, de Cosenza, y tengo un papá que es del norte de Piamonte, de Alexandria. Entonces tuve una conjugación, creo, perfecta entre combinaciones de la comida del norte y del sur de Italia, que son muy distintas, que me hizo tener un sentido y una orientación de la comida italiana bien variada y bien estructurada. Entonces, lo primero que me llamó la atención fue eso. Lo segundo que me llamó muchísimo la atención en el Ecuador es la coctura de la pasta. Acá comen la pasta prácticamente no sobrecocinada, sino recontra sobrecocinada. Eh, la comen como que fuera para una sopa, cuando en realidad la pasta tiene que comerse más al dente y engorda menos y es más nutritiva cuando está más al dente que cuando está sobrecocinada. Las fusiones interesantes que encontré en el Ecuador, porque cuando en Italia hacemos una pasta con atún, normalmente lo hacemos con atún fresco, con atún que uno lo tiene que cocinar todo. Acá es con la lata de atún puesto encima, entonces eso también fue una novedad para mí. En los años 80, cuando yo llegué, la escasez de un buen queso parmesano que no se encontraba en el Ecuador, no se encontraba queso mozzarella, no se encontraba el pomodoro pelati, o sea, el tomate pelado en lata, y el tomate perita con el que se hace la pomodoro no se encontraba, sino estaba el tomate riñón, que era muy ácido y complicaba un poco hacer la pomodoro como se haría en Italia. Era un tomate menos carnoso, tenía más semilla adentro y con una cáscara mucho más dura, ¿no? Y el desconocimiento en sí de un montón de platos italianos que en los últimos 15, 20 años han salido mucho a la luz. En los años 80 uno hablaba de un carpaccio crudo y la gente abría los ojos y decía, ¿cómo va a comer carne cruda? En el Ecuador, yo, que es una de mis especializaciones en la cocina, es macellaio, que es carnicero en italiano y charcutero. Eh, los cortes que se conocían de carne en el Ecuador eran muy básicos. Conocían 3, 4 cortes y el resto era pulpa y hueso. Entonces todo esto sí afectaba, los embutidos, el salami, no se conseguía casi un buen salami, el prosciutto ni decir, no había en los años 80 todo este tipo de cosas. Sobre todo los quesos, sí recuerdo que me llamaba mucho la atención los mozzarelas sobre todo el parmesano, que no había fabricación nacional. Y se consumía mucho el queso fresco, ¿no? Acá, que era un queso difícil de derretir. Cuando mi mamá hacía pizza en el horno, el queso no se expandía, no se derretía. Entonces, todos estos productos me fue llamando mucho la atención. Eh, la comida italiana es una comida sencilla, adaptable, es una comida diversa, es una comida tradicional. Ha invadido, por ejemplo, la pizza, digo yo siempre, la pizza, yo creo que hasta no conozco, pero siempre digo, estoy seguro que si voy al Tíbet encuentro una pizzería en el Tíbet, porque la pizza es algo que se globalizó en el mundo, y la pizza va de la mano de un buen mozzarella. Y acá me acuerdo, en esa época existía una o dos pizzerías, y uno de los grandes defectos que tenían era el sabor de la pomodoro, porque no había el tomate tipo perita, sino el riñón, y el queso que no era el apropiado para hacer la pizza en esos momentos. Claro, nosotros como niños, teníamos 10 años cuando llegamos al Ecuador, le decíamos a mi mamá qué rara la comida. Otra novedad que les llama mucho la atención a los italianos
es el arroz. Yo considero que el Ecuador tiene unas excelentes variedades de arroz, es un país arrocero, pero para nosotros es novedoso ver el arroz blanco y comer el arroz blanco tipo asiático que comer un risotto que siempre lleva una cottura diferente, cremoso, con queso, con hongos, con mariscos, con pollo, con carne, con conejo, con todo este tipo de variedad de alimentos que viene a ser un arroz relleno versus un arroz totalmente blanco que nos parecía insípido. Y a mí cuando me invitaban a comer a la casa de mis compañeros, me costaba mucho primero adaptarme a la pasta sobrecocinada y los volúmenes de pasta que había, porque el italiano utiliza la pasta más como una entrada que en realidad que como un plato fuerte, al menos que sea una pasta rellena. Inclusive algunas pastas rellenas las utilizamos más como entrada que plato fuerte. Y nuestro plato fuerte es muy... La comida italiana en sí es muy equilibrada, es muy mediterránea. Tenemos el Adriático y el Mediterráneo, el cual nos ha dado productos culinarios de excelente calidad y el clima, las regiones montañosas, los valles, todo también nos han dado productos de excelente calidad. Entonces el italiano come un poco de carbohidrato y siempre en el plato fuerte una proteína con una excelente ensalada, que las ensaladas mediterráneas se caracterizan, al menos hace muchos años atrás, cuando no existía la globalización, los tráficos marítimos eran más lentos, todo, tenían la característica de que llevaban frutas en el verano para refrescar y frutos secos en el invierno para dar calorías. Entonces, en el Ecuador mi primer choque cultural que tuve fue la cantidad de pasta y la sobrecotura de la pasta, que hasta ahora sucede, ¿no? Mucha gente, yo invito a veces a comer gente a mi casa o a mis mismos alumnos en la universidad, cuando les hago probar, me dice, profe, ¿no está un poquito cruda? Le digo, no, eso se llama al dente, así es como debe estar. Y enseguida le agarran ese sabor del dente los alumnos y llegan a su casa y hablan con sus madres y les dicen, mamá, ¿sabes que estamos comiendo mal la pasta tiene que comerse así? Y ellos, después lo veo cuando empiezan inclusive a hacer hasta la pasta fresca, que trabajamos mucho con pasta fresca en la universidad, ellos tratan de sacarla, así se afresca el dente y le agarran ese sabor y ese gusto. Y es lo que tiene de interesante la comida italiana, que es muy flexible. O sea, a una pasta o a una pizza se le pueden poner productos del país en el que está, del país en el que está. Ahí está una de las pruebas que los italianos siempre nos agarramos la cabeza cuando hablan de la pizza hawaiana porque tiene piña. Pero bueno, la adaptaron a los productos que había en la zona y al gusto de las personas de la zona. Uno nunca puede ir en contra del gusto y de los sabores y de los productos de un país. Y eso es lo que hace interesante a la cocina, ¿no? Que se va fusionando tanto las técnicas de cocción como los productos de un país con las técnicas del otro. Eso es la verdadera cocina fusión. A ver, ¿cómo hago las cosas en mi país con los productos que tengo en este país? Y eso es lo que hace interesante la gastronomía y lo que la hace mundial y lo que la hace tan relevante en el mundo, ¿no? Entonces, mis primeros choques culturales que tuve en Ecuador con la gastronomía fue esa.